Ok, estamos en línea, vamos a dar inicio ya a nuestra quinta videoconferencia, la primera del segundo módulo de planificación curricular. Bienvenidos, estimados colegas, en nombre de la alta dirección de nuestra universidad, Universidad de Lambayeque, quien les habla, el doctor Miguel Ángel Vázquez Castro, su tutor del curso virtual de planificación curricular, y el saludo correspondiente de todo el equipo técnico de los cursos online de nuestra Universidad de Lambayeque, transmitiendo desde la cálida y hermosa ciudad de la amistad, ciudad de Chiclayo. Bien, colegas, ya hemos desarrollado anteriormente algunas sesiones de planificación curricular y es conveniente para nosotros retroalimentar la actividad que venimos desarrollando. Cuando hablamos de planificación curricular, nosotros tenemos que entender que la planificación curricular es un proceso de previsión de las acciones que deberán realizarse en la institución educativa, con la finalidad de vivir, contribuir e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes. Efectivamente, colegas, hace pocos días se ha aperturado el año académico 2017. Estamos actualmente los maestros de todo el Perú trabajando la semana de planificación. Esta semana de planificación tiene que ver mucho con todas las actividades de previsión de todas las acciones que se van a realizar en la institución educativa. Y todas estas acciones que se realizan en la institución educativa tienen que ver con tres momentos importantísimos a lo largo del año académico 2017. Es decir, un primer momento que es clave para nosotros, el momento del buen inicio, un segundo momento que le podemos llamar el momento de proceso, donde vamos a ir nosotros ejecutando las actividades que hemos previsto para posteriormente cerrar en un momento de cierre, como se denomina, que es el momento de rendición de cuentas, las cuentas de todas las actividades que nosotros hemos venido realizando a través de la celebración del Día del Logro, por ejemplo. En fin, todas son actividades de previsión que las estamos trabajando nosotros, estimados maestros. Es allí la importancia de la planificación, ya que a través de la planificación nosotros vamos a prever todos los recursos que nosotros necesitamos o estimamos y que nos lleven a desarrollar los aprendizajes que nosotros necesitamos obtener con nuestros estudiantes. Y también, obviamente, mejorar el servicio educativo, que a nivel de institución educativa es lo que buscamos. Eric Kohler nos dice, en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñan del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equivocados para un mundo que ya no existe. Efectivamente, estimados colegas, nosotros sabemos que lo único constante es el cambio. Considerando este cambio, nosotros estamos atendiendo en este momento a estudiantes del siglo XXI, estudiantes con necesidades diferentes a las generaciones que en algún momento estuvimos en la educación básica regular como estudiantes. Es decir, necesitamos estar preparados nosotros, necesitamos desarrollar nuestras competencias profesionales, nuestras competencias pedagógicas para de esta manera poder atender de una manera eficiente, eficaz y efectiva las necesidades de nuestros estudiantes. Esto quiere decir que si nosotros desarrollamos la cultura de planificación, si nosotros planificamos también, de alguna manera, estamos preparados para el cambio que día a día se va dando para atender esas necesidades de nuestros estudiantes. Esta vez, como insumos de la planificación curricular, vamos a desarrollar los procesos auxiliares del aprendizaje. Conocemos perfectamente, colegas, cuáles son los procesos pedagógicos, esos procesos recurrentes en toda la sesión de aprendizaje, en toda la actividad de desarrollo de aprendizaje. Conocemos nosotros también cuáles son los procesos didácticos que los utilizamos en los procesos pedagógicos para desarrollar lo que ya conocemos también nosotros,
que son los procesos cognitivos. En consecuencia, cuando hacemos sinergia con estos tres procesos, nosotros vamos a desarrollar los aprendizajes significativos, los aprendizajes deseables, los aprendizajes de calidad en nuestros estudiantes. Pero fíjense que debemos de considerar también aquellos procesos auxiliares que van a intervenir en el aprendizaje, ¿no? Que son claves y que probablemente no los hemos reconocido muy bien para poder insertarlos y ayudarnos o apoyarnos de estos procesos para que en nuestra actividad pedagógica sea eficiente, que es lo que nosotros buscamos, y genere efectividad, es decir, el resultado que lleve a que nuestro estudiante logre su propósito, pueda resolver su dificultad o su problema y pueda superar su actividad retadora que en algún momento nosotros le estamos proponiendo. Los procesos auxiliares del aprendizaje. Aprender requiere movilizar el sistema cognitivo, es decir, aquellos procesos intrínsecos que tenemos nosotros, las personas que tienen nuestros aprendices, nuestros estudiantes. Para que puedan aprender requieren movilizar el sistema cognitivo mediante múltiples procesos que van más allá de los mecanismos de adquisición y cambios de nuestros conocimientos. Para aprender hay que tener motivos y atender a los rasgos relevantes, recuperar lo aprendido y aplicarlo a nuevas situaciones. Si nosotros consideramos que es clave aprender, pero considerando que hay que tener motivos para aprender, entonces rápidamente, seguro nosotros identificamos que tenemos que tener una motivación para poder generar aprendizaje, efectivamente. Y recordamos que la motivación es uno de los procesos pedagógicos, recurrente, transversal, que se encuentra en cada momento de la actividad que nosotros proponemos. Efectivamente, ya les he dicho, estimados colegas, en algún momento que no solo queda en las buenas intenciones que nosotros tengamos, sino que más allá de esas buenas intenciones, nosotros necesitamos tener la preparación, nosotros necesitamos tener las propuestas, nosotros necesitamos construir, y nuestro estudiante, como motor y motivo de la actividad pedagógica que nosotros realizamos, también necesitamos que el estudiante tenga la predisposición para que éste pueda generar aprendizaje. Porque si bien es cierto, podemos responder nosotros los maestros de manera efectiva y pueden responder probablemente algunos de los otros actores que son importantes dentro del proceso de aprendizaje, pero si el estudiante no tiene la predisposición para generar el aprendizaje, seguramente que vamos a tener complicaciones, ¿no? Necesitamos tener motivos para poder generar aprendizaje. Necesitamos recuperar lo que ya hemos aprendido y de esta manera acoplarlo a la propuesta que estamos nosotros desarrollando. Entonces generamos, de alguna manera necesitamos generar dinámica, movilizar el sistema cognitivo que tiene el estudiante para poder generar el aprendizaje que nosotros esperamos. Recordemos que son procesos auxiliares y de alguna manera cuando decimos auxilio es un recurso que nosotros necesitamos para poder alcanzar el resultado que queremos, ¿no? En el caso nuestro, el resultado que queremos es lograr aprendizajes de calidad. Uno de estos procesos auxiliares del aprendizaje, definitivamente que es la motivación. Motivación, o por qué queremos aprender. Para nosotros los maestros, la motivación es generarle una interrogante en el estudiante y que el estudiante sepa de alguna manera o se interese por qué quiere aprender. Aprender implica cambiar y la mayor parte de los cambios en nuestra memoria precisan una cierta cantidad de práctica. Aprender necesita buenas dosis de motivación, definitivamente, ¿no? Necesitamos estar motivados. Si en nuestro estudiante no generamos una motivación intrínseca en él, definitivamente que vamos a tener a un estudiante desmotivado, y si es un
Estudiante desmotivado es un estudiante que no tiene la predisposición para generar aprendizajes. No, necesitamos activar la motivación intrínseca en el estudiante, pero que también se pueda motivar desde esa motivación intrínseca las motivaciones extrínsecas, que todas las personas los tenemos y que el estudiante también lo debe de desarrollar. En el sentido más literal y etimológico, motivación quiere decir moverse hacia el aprendizaje. Y es la movilización que nosotros debemos estimular para poder generar los aprendizajes que buscamos en nuestros estudiantes. La motivación o por qué queremos aprender, decimos para nosotros los maestros, no debe suponer que nuestros estudiantes están siempre al empezar la clase o al proponer una tarea en posición de aprendizaje, sino que nosotros como maestros debemos asegurarnos que los aprendizajes tienen móviles suficientes para acometer o cometer el aprendizaje. Exacto, maestros. La motivación es un proceso auxiliar del cual nosotros nos debemos apropiar para permanentemente motivar a nuestro estudiante al inicio de la clase, en el proceso del desarrollo de la sesión de aprendizaje, al finalizar la sesión de aprendizaje también. Como proceso pedagógico, la motivación es un proceso permanente, es un proceso transversal, es un proceso recurrente en cada momento de la sesión de aprendizaje. Recordemos, es como una dosis de energía adicional que nosotros podemos generar en nuestro estudiante para mantenerlo motivado durante la actividad de aprendizaje. Esta motivación, fíjense que va a generar que nuestro estudiante esté atento, por ejemplo, en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Y la atención es otro proceso también, o es auxiliar del aprendizaje, ¿no? Entonces, qué importante es el desarrollo de la motivación, ¿no? Ya nos decía, por ejemplo, no sé si alguien de ustedes ha leído a Abraham Maslow. Abraham Maslow desarrolla la teoría de la jerarquización de las necesidades. Y fíjense que esta jerarquía de del desarrollo de las necesidades tiene que ver mucho con el tema de motivación, porque Abraham Maslow nos dice, si el ser humano satisface una necesidad inferior, se motiva para satisfacer una necesidad superior, y al satisfacer esta necesidad superior, desarrolla otra motivación más para poder ir satisfaciendo necesidades de niveles superiores. Entonces, qué importante es entonces activar la motivación, qué importante es entonces activar este proceso auxiliar del aprendizaje. Móviles del aprendizaje extrínsecos e intrínsecos. Ya les decía, ¿no? Debemos desarrollar dos tipos de motivaciones. La distribución de premios y de alguna manera castigos es uno de los móviles más comunes del aprendizaje humano, ¿no? De alguna manera, fíjense que por ahí vemos el tema de estimulación, porque si hablamos de motivación, la motivación es un estímulo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la motivación extrínseca, por ejemplo, hay que considerarlo como el deseo de realizar una conducta para obtener una recompensa externa o evitar de algún modo algún tipo de rigor, en este caso, algún tipo de castigo. Deseo de realizar una conducta para obtener una recompensa externa, motivación extrínseca, recompensa externa. Se trata de conseguir algo deseado o de evitar algo no deseado, definitivamente. Conseguir algo deseado, de alguna manera, me lleva a un móvil deseado de recompensa. O evitar algo no deseado es un móvil que me va a conducir de repente a limitar una situación de riesgo, a limitar un castigo, evitar algo no deseado, a cambio de aprender, motivación extrínseca, o tener una recompensa externa, evitar algo no deseado, a cambio de aprender, ¿no? Entonces, de este modo,
nosotros debemos de visualizar la motivación extrínseca. Y la motivación intrínseca, la motivación interna, está vinculada más a un aprendizaje constructivo, cuando la razón para esforzarse está en lo que se aprende. Ojo, no en lo que se va a conseguir aprender, sino en lo que se aprende. Aprender por satisfacción personal, de comprender o dominar algo. Que la meta sea precisamente aprender. Cuando nosotros decimos que la meta es precisamente aprender, fíjense que estamos hablando de una motivación intrínseca en el desarrollo del aprendizaje, ¿no? Cuando lo que promueve el aprendizaje es el deseo de aprender. Entonces tenemos dos tipos de motivaciones a desarrollar como procesos auxiliares del aprendizaje y desarrollarlos obviamente con nuestros estudiantes. Atributos de éxitos y fracaso en el aprendizaje, ¿no? Ya vemos por un lado, podemos alcanzar el éxito, pero si no conducimos de manera adecuada este proceso, en el aprendiz, en el estudiante, se puede de alguna manera fracasar. Puedo atribuir, por ejemplo, dice, mi fracaso a factores externos, probablemente variables externas que también intervienen en el proceso. Una de ellas puede ser el maestro, pueden ser las tareas asignadas, o puede ser la poca claridad de las explicaciones, ¿no? Entonces sí, pues nosotros podemos fallar. Quizá no, la propuesta de nuestra actividad de aprendizaje no es la más adecuada, quizás el tipo de evaluación no es el pertinente, el que utilizamos como maestro. Quizá los instrumentos de evaluación no me permiten el recojo de la información adecuada y la información que voy recogiendo es una información sesgada, ¿no? Entonces, probablemente por ahí el fracaso se da por parte del maestro. Las tareas asignadas no son quizá las más adecuadas. Tenemos un determinado tipo de propósito para poder alcanzar en una determinada sesión de aprendizaje. Y quizá la tarea no es la adecuada, no es aquella que de alguna manera tiene una línea directa de desarrollo con la actividad que yo estoy proponiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Desarrollo un tipo de actividad y propongo otro tipo de tarea, ¿no? Entonces, por ahí de repente le puedo proponer que como tarea me elabore un mapa mental, cuando yo de repente como maestro en ningún momento trabajé con mis estudiantes la construcción de mapas mentales. Entonces, por ahí también tenemos que tener mucho cuidado. La poca claridad en las explicaciones. Necesitamos que la actividad de aprendizaje alcance un nivel alto de explicación, de clarificación en la actividad que nosotros vamos a realizar. Que las consignas que se den sean consignas claras, entendibles por nuestros estudiantes. Reconocemos nosotros, maestros, que la comunicación que desarrollemos con el estudiante tiene que ser una comunicación efectiva, una comunicación de alta calidad, para que de esta manera podamos evitar los sesgos o los errores o de alguna manera el corte en el canal de la comunicación. No solamente son los factores externos, también hay factores internos que pueden llevar al fracaso en el logro de los aprendizajes. El propio interés del estudiante, que ya lo hablábamos en algún momento, ¿no? Podemos tener mucha motivación, los otros actores que intervenimos en el aprendizaje, podemos estar altamente preparados, pero si nuestro estudiante no tiene la predisposición, si el estudiante no ha despertado el interés para el desarrollo de su actividad de aprendizaje, vamos a tener una limitación enorme, ¿no? La capacidad de atender, ¿no? Hay que despertar motivación, hay que despertar el interés y obviamente activar la capacidad de atención también en los estudiantes para que los resultados sean positivos, ¿no? Entonces tenemos estos factores externos, estos factores internos. Factores estables. El maestro no va a cambiar para el próximo día, definitivamente. Sabemos nosotros que la persona, por naturaleza,
¿no? La persona por naturaleza no cambia de un día para otro, no cambia de un momento para otro. Entonces, el cambio, de alguna manera, conlleva un proceso. Y más aún el maestro. Todavía tenemos colegas, habemos colegas que de alguna manera somos resistentes al cambio. Y esa resistencia al cambio en algún momento hace que sigamos nosotros proponiendo y conduciendo las actividades de aprendizaje desde la formación que nosotros tuvimos en el Instituto Pedagógico, en la Facultad de Educación, no, entonces reconocemos que estamos atendiendo generaciones distintas, diferentes, con otro tipo de intereses, con otro tipo de satisfacción de necesidades, en otros contextos, por lo tanto tenemos que cambiar. Entonces, este es un factor estable. Un factor inestable es el interés, ¿no? El interés que de alguna manera debemos nosotros de tratar de desarrollar en el estudiante. Y esa inestabilidad seguramente va a tener mucho que ver con el estado emocional, el estado anímico del estudiante. Nuestros estados emocionales son muy vacilantes, nuestros estados emocionales son muy variables, ¿no? Y pueden variar de un momento a otro. Podemos tener a un estudiante hoy día muy motivado, muy interesado por aprender, pero probablemente para el día de mañana este estudiante no tiene la misma motivación que tuvo anteriormente, ¿no? Este es un factor inestable, producto del manejo emocional que se tiene con nuestros estudiantes. Por ello que nosotros los maestros también, y es una propuesta desde este curso de planificación curricular, el trabajo de las competencias blandas o las competencias socioemocionales, para poder equilibrar el desarrollo del aprendizaje con nuestros estudiantes. Principios para mejorar el diseño motivacional de las tareas de aprendizaje. Fíjense, ¿no? Entonces, les estamos proporcionando esta información valiosa a ustedes, colegas, para que las puedan considerar dentro de sus diseños motivacionales en las tareas que ustedes propongan para sus estudiantes. Una de ellas es adecuar las tareas a las verdaderas capacidades de aprendizaje, definitivamente. Y ojo, cuando nosotros proponemos una actividad retadora, nosotros hemos dicho que tratemos de que las actividades retadoras sean actividades de alta demanda cognitiva, es decir, poner al límite la capacidad de aprendizaje del estudiante, pero poner al límite la capacidad de aprendizaje del estudiante dentro de los parámetros que nosotros reconocemos que el estudiante sí puede alcanzarlo, sí puede lograrlo. Esto va a ser una motivación que va a tener el estudiante para poder desarrollar sus actividades que el maestro le está proponiendo como tareas. Informar los objetivos más concretos de las tareas y los medios de alcanzarlo. Es importante el tipo de comunicación, es importante el tipo de recurso, es importante las formas que nosotros podemos darles como auxilio al estudiante para poder desarrollar su actividad. El propósito fundamental es clave. ¿Por qué? Porque el propósito, si lo conoce el estudiante, si reconoce el objetivo, de alguna manera vamos a involucrar al estudiante en la actividad. Proporcionar una evaluación del logro de los objetivos, que sea más que un premio o un castigo y que proporcione información relevante sobre las causas y errores cometidos. Definitivamente, si nosotros ya tomamos a la evaluación la reconocemos como un proceso de recojo de información, sí, pero que no queda como recojo de información, sino que a partir de este recojo de información, nosotros podemos, de alguna manera, mejorar la actividad o mejorar el resultado que hasta el momento hemos conseguido, porque esta información a mí me va a permitir, de alguna manera, intervenir para poder superar aquellas limitaciones que yo en su momento he ido obteniendo, para poder superar los errores que se han cometido, y no solamente por el estudiante, sino también por el maestro, ¿no?
Entonces, es importante reconocer estos principios para mejorar el diseño motivacional de las tareas del aprendizaje, ¿no? Colegas, qué importante es entonces tener esta conexión y esta movilización con nuestros estudiantes. Como un segundo proceso auxiliar del aprendizaje, la atención, el cual les hablaba hace un momento. Hay que seleccionar y destacar bien la información a la que debe atender el estudiante. Seleccionar y destacar bien la información a la que debe atender el estudiante. Ya es responsabilidad nuestra, es responsabilidad del maestro este tipo de tarea. Es por ello que nosotros trabajamos la planificación, y en la planificación preveemos, y cuando preveemos, nosotros seleccionamos, destacamos lo que vamos a proponerle al estudiante, pero también hay que hacer una gestión o control eficaz de los recursos cognitivos disponibles. Recuerden que la gestión o el acompañamiento del aprendizaje también es un proceso pedagógico, proceso recurrente, y cuando hablamos nosotros de gestión, en la gestión hablamos de 3 procesos importantísimos: planificación, ejecución y evaluación. Fíjense, entonces, la gestión o control eficaz de los recursos cognitivos disponibles nos van a ayudar mucho. ¿Para qué? Para poder ir logrando que ciertas tareas dejen de consumir atención por procesos de automatización e incrementando la capacidad funcional de la memoria de trabajo. Sí, pues nosotros los maestros tenemos que ser muy hábiles, muy finos para poder de alguna manera proponer tareas que me eviten que algunas de estas actividades puedan distraer mucho la atención del estudiante. Entonces, fíjense que la gestión aquí de los recursos cognitivos va a ser pieza fundamental en el logro del resultado que nosotros esperamos o buscamos, ¿no? Por lo tanto, la atención es la capacidad para centrarse de manera persistente en un estímulo o actividad concreto. Mediante esta capacidad se dirige la actividad mental hacia un objeto o acción. Mediante esta capacidad, que es la capacidad de atención, se dirige la actividad mental hacia un objeto o acción. En el aprendizaje, la atención te permite seleccionar lo más importante de lo que quiere aprender. Ojo, ¿no? En el aprendizaje, la atención te permite seleccionar lo más importante de lo que nuestro estudiante quiere aprender, ¿no? Entonces, fíjense, despertamos, ponemos la cuota de la chispa de energía, de motivación intrínseca, extrínseca, activamos la atención en el estudiante, definitivamente que vamos a tener nosotros ya mucho espacio ganado en la propuesta de la actividad que nosotros vamos proponiendo para nuestros estudiantes. Algunos ejercicios que yo los considero que ustedes los tomen como referentes en una actividad motivacional para despertar la atención en el estudiante. Se presentan algunas imágenes allí, ¿no? Con diferentes tipos de rostros, ¿sí? 6 tipos de rostros ahí. ¿Quién es quién? La pregunta. María y Juan se miran. Felisa mira a Carlos. Carlos y Antonio se hacen un guiño. Las chicas son María, Luisa y Felisa. ¿Quién es quién? Es una pequeña tarea que también les estoy dejando a ustedes en un momento más de tranquilidad que puedan tener ustedes y que estén revisando esta videoconferencia, revisando este material. Ustedes pueden desarrollar estas tareas como parte de una actividad para activar la atención misma de ustedes. Relaciona los gatos que sean iguales, otro tipo de tareas, ¿no? Y vemos ahí, hay diferentes imágenes, ¿no? Entremezcladas una con la otra, y tenemos que ir relacionando cuáles son iguales. Ahí tenemos los gatitos que indican que son iguales o símiles, con flecha azul, con flecha de color naranja y con flecha verde. Son actividades que nos van a generar
no solamente, fíjense, generar o activar la atención, sino también activar la motivación en el estudiante. Entonces, esto lo pueden reproducir ustedes en una lámina, por ejemplo, o lo pueden reproducir desde una diapositiva también, utilizando la tecnología en sus sesiones de aprendizaje, y yo sé que esto va a motivar y activar la atención en el estudiante. ¿Cómo es tu atención cuando haces algo que te gusta? Seguramente que va a ser una atención mucho más consistente, ¿no? Porque es algo que te gusta, algo que te satisface, algo que te emociona, ¿no? ¿Recuerdas alguna vez que estuviste atento, atenta y concentrado o concentrada en algo por mucho tiempo? ¿Qué hacías? Vamos haciendo una metacognición de las actividades que nosotros hemos realizado, ¿no? Una reflexión. Entonces, hagámonos estas interrogantes nosotros, maestros, y reconozcamos si estuvimos atentos o no atentos. Seguro que sí, en algún momento atentos, en algún momento no atentos, en algún momento quizá nuestra atención estuvo al máximo, en el máximo límite, ¿no? Y nos ha sucedido que probablemente estamos nosotros compartiendo un diálogo y perdemos la atención y volvemos a preguntar, ¿y qué pasó? ¿Qué me dijiste? ¿No? Entonces es producto de la atención. ¿Cuánto crees que tiene que ver tu interés con tu capacidad de atención y concentración? Seguramente que mucho o poco. Pienso que mucho, ¿no? Porque ya decimos, nuestra atención, cuando es algo que nos gusta, va a ser mayor. Entonces, el interés con la capacidad de atención y concentración tiene que ver mucho. Mientras más interés tengo, voy a desarrollar mayor atención y voy a desarrollar mayor concentración. A muchos de nosotros nos ha sucedido seguramente que cuando hemos estado en algún tipo de actividad académica, por ejemplo, o no académica también, si ha sido parte fundamental de nuestro interés, hemos despertado atención y concentración, y si no, probablemente no hemos tomado ningún tipo de importancia. Y podría suceder que también en el desarrollo de esta videoconferencia, en algún momento, si es que se pierde la motivación, se va a perder la atención, se va a perder la concentración, o quizá esa motivación o esa atención o concentración que se pierde podría ser por algún factor externo, ¿no? Cuando hay un limitante en el tipo de tecnología, cuando quizá hay otro tipo de factor que interviene en este momento, que no lo habíamos considerado y nos va a generar perder la concentración, perder la capacidad de atención, la motivación. Atención y concentración, ¿no? Que van casi de la mano, ya que son procesos intrínsecos del sistema cognitivo. Hay que reconocerlos. Estos procesos auxiliares del aprendizaje tienen que ver mucho con el desarrollo de procesos intrínsecos, cognitivos, como es el caso en este momento de la atención, de la concentración, ¿no? Y lo estamos viendo. A diferencia de la motivación, que en algún momento puede ser extrínseca, externa, puede ser también intrínseca, interna, y cuando es interna ya va por un tema también de desarrollo, en este caso del sistema cognitivo. ¿En qué consiste la atención? Consiste en una búsqueda que tiene, por una parte, aspectos conductuales y por otro, neurofisiológicas, focalizando u orientando la energía hacia un lugar, espacio o situación determinada, con la intención consistente o inconsistente de lograr un objetivo. Ya les decía, colegas, en este caso, los procesos auxiliares del aprendizaje, muchos de ellos son procesos que tienen que ver con activar o movilizar el sistema cognitivo. Y ese sistema cognitivo tiene que ver mucho con la parte neurofisiológica que debe de desarrollar el aprendiz, el estudiante, que debe desarrollar la persona para lograr consciente e inconscientemente lograr el objetivo, y el objetivo tiene que ver con el desarrollo de los aprendizajes. ¿En qué consiste la atención? ¿No? Ya lo sabemos.
Ahora, esta atención se puede asociar con la vista o el oído, pero esto se puede extender a estímulos táctiles, gustativos u olfativos. Colegas, mientras más sentidos involucremos nosotros en la atención, nuestra atención va a alcanzar el nivel más óptimo, el nivel más alto. Entonces, tratemos de involucrar la mayor cantidad de sentidos en una actividad para poder, de alguna manera, activar y generar la atención que nosotros necesitamos que desarrolle el estudiante. Es importante la atención porque es un factor importante para que la información llegue hasta el cerebro y posteriormente quede retenida. Qué importante es, ¿no? El aprendizaje, cuando lo desarrollamos, tenemos que internalizarlo. ¿Y lo internalizamos para qué? Para que quede de alguna manera retenido este aprendizaje y posteriormente pueda ser utilizado para poder desarrollar algún problema, alguna dificultad que yo pueda tener. Entonces, fíjense, la importancia de la atención como factor importante para que la información llegue hasta nuestro cerebro y posteriormente quede retenida. La atención es selectiva y no se puede prolongar indefinidamente, ¿no? Y vamos a ir seleccionando, esa selección va a ser más importante de acuerdo a la necesidad y al grado de interés que nosotros tenemos. Es preferible mantenerla en un plazo corto de tiempo y volver sobre ella tras un periodo de descanso. De esta manera recuperamos nosotros la atención, recuperamos este proceso importante. Recomendaciones para superar las dificultades de atención, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos nosotros desarrollando una actividad de aprendizaje, pero previo a esta actividad de aprendizaje, nosotros hemos desarrollado algún otro tipo de actividad que no nos ha permitido, por lo menos, disfrutar de el sueño en las horas suficientes o necesarias que debemos de considerar? Entonces, esto va a ser una dificultad para estar atento, porque probablemente te voy a quedar dormido, ¿no? Dedicar al sueño un número de horas suficientes, según la edad y sus necesidades particulares. Generalmente son 8 horas que se recomiendan. Entonces podemos tener nuestros estudiantes, nosotros con los cuales nosotros trabajamos en la educación básica regular, en este caso son niños de quinto grado, sexto grado, adolescentes que los encontramos en los grupos etarios mayores, que son los estudiantes de nivel secundaria, ¿no? Y que probablemente ellos realizan otro tipo de actividad, trabajan por las noches, trabajan en periodos muy largos, y cuando llegan a la institución educativa, obviamente ellos se van a quedar dormidos, porque ni siquiera pudieron dormir el mínimo de horas que se estima debe de dormir una persona, debe dormir un estudiante. Entonces, por lo tanto, fíjense que ahí tenemos una dificultad para poder generar atención. Cuidar la respiración, algo que suele pasar desapercibido, a veces no nos damos cuenta, pero que es muy necesario para que el oxígeno llegue a la sangre con facilidad, contribuyendo así a disminuir el cansancio. Cuidar la respiración. Si nosotros no respiramos adecuadamente, nos vamos a cansar, fíjense, y va a ser un limitante también para poder lograr un alto grado de atención, que es lo que buscamos, ¿no? El proceso de respiración también nosotros podemos educar con nuestros estudiantes a que realicen un proceso de respiración adecuado, desde una inspiración profunda hacia una expiración un poco lenta, para poder ir nosotros oxigenando de una manera adecuada todas nuestras células, que es lo que necesitamos. Y les doy una estrategia adecuada. Miren,
Cuando sientan ustedes, estimados colegas, que sus estudiantes están un poco retraídos en tema de motivación, de atención, podrían ustedes hacerlos que se pongan de pie y podrían ustedes, junto con ellos, realizar una inspiración profunda, ¿no? De este tipo. Inspiramos y expiramos lentamente. Una especie de un suspiro, ¿no? En algún momento nosotros suspiramos, y no suspiramos nosotros porque decimos, oh, de repente por ahí tenemos algún recuerdo o algo así, no. Suspiramos, fisiológicamente el suspiro se va a generar, ¿por qué? Porque necesitamos renovar todo el oxígeno que en este momento tiene nuestro organismo. Cuando nosotros respiramos, inspiramos y no todo el aire que hemos inspirado lo expiramos. Siempre queda un nivel de oxígeno en nuestros alveolos pulmonares. Entonces, pero llega un momento que ese oxígeno sí lo necesitamos renovar en su totalidad. Entonces, es por ello que se produce el suspiro. Y ese suspiro lo podemos generar nosotros, ¿no? Podemos activar estos suspiros en nuestros estudiantes como tema también de generar mejores niveles de atención en nuestros estudiantes. Entonces, fíjense que la parte fisiológica también es importante. Una alimentación equilibrada y completa. No realizar tareas de estudio después de una comida abundante, efectivamente, ¿no? Ya que estamos en un proceso de digestión, en un proceso donde se genera glucosa, y esta glucosa de alguna manera va a limitar o va a generar cansancio, porque esto es fisiológicamente lo normal en el estudiante, en la persona. Es por ello que la recomendación es que después de una actividad de recreo, por ejemplo, en nuestros estudiantes, o después de su desayuno, después de su almuerzo escolar, las actividades de aprendizaje sean un tipo más actividades no de aprendizaje netamente cognitivo, ¿no? Sino otro tipo de aprendizaje, ya sea aprendizajes en áreas, por ejemplo, de arte, en áreas de EPT, educación para el trabajo, educación física, también, que son importantes, que activan otro tipo de aprendizaje. Motivar e interesar al estudiante, al niño, para realizar la tarea propuesta. Dejar entre tarea y tarea un tiempo de relajación y o descarga. Si atiborramos de tareas a nuestros estudiantes, también vamos a limitar el proceso de atención en ellos. Entonces, fíjense que debemos de tener un equilibrio, ¿no?, importante para poder nosotros activar estos procesos auxiliares de aprendizaje. ¿Qué es la concentración? Es la capacidad de mantener la atención, ¿sí? Mantener la atención en una tarea por más tiempo sin distraerse. Mientras más sentidos se utilicen en la actividad, mayor será la concentración. Ya vimos, ¿no?, hace un momento, que para mantener una atención de un alto nivel hay que involucrar a la mayor cantidad de sentidos. Y efectivamente, mientras más sentidos se utilicen en esta actividad, ¿no?, mayor será la concentración, mayor será el nivel de concentración que alcancemos con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué importante es ello? Nos preguntamos ahora, ¿te resulta difícil atender y concentrarte? ¿Por qué? ¿Qué debes tener en cuenta para desarrollar tu atención? ¿Por qué es importante prestar atención? Entonces, son interrogantes, colegas, que nosotros, como maestros, tenemos que respondernos para también trasladar estas interrogantes a nuestros estudiantes y considerar sus respuestas para reorientar aquellas situaciones no convenientes para poder generar atención en ellos, ¿sí? Entonces, reflexionar es muy importante. Juegos recomendados. ¿A quién no le gusta jugar? A todos nosotros nos gusta jugar.
¿verdad? Y más aún a nuestros estudiantes, por el grupo etario al que pertenece. Entonces, podemos proponer una serie de juegos dentro de nuestras actividades de aprendizaje que no solamente van a activar estos procesos auxiliares, sino que a su vez van a permitir que se generen mejores aprendizajes en ellos. Por ejemplo, proponer el rompecabezas de letras y figuras geométricas sencillas, ejercicios de punteo, reconocimiento de errores en dibujos sencillos, localizar dibujos repetidos, reproducción de figuras mediante números, ejercicios de comeletras, identificación de palabras, crucigramas, ejercicios de completar frases o palabras, el famoso sudoku, sopa de letras, entre otros. Entonces tenemos allí una gama, nosotros un abanico de posibilidades de juegos. Es más, colegas, les estoy proponiendo ahí una dirección web donde ustedes van a encontrar una serie de juegos que van a activar la atención, que van a activar la concentración y que van a ayudar en el desarrollo del aprendizaje. El sudoku, el laberinto, el Hackman es el juego del ahorcado, ¿sí? Entonces son una serie de juegos que probablemente muchos de nosotros también lo hemos jugado, lo hemos desarrollado y lo encontramos nosotros, a algunos de ellos, en los periódicos, ¿verdad? Tenemos el Tangram, el cubo mágico, tenemos también el corazón partido, el famoso Jenga. Son juegos educativos muy convenientes que nos ayudan a activar el grado de atención, el grado de concentración y la motivación que necesitamos en nuestro estudiante. La conciencia, ¿no? Recuperación y transferencia de las representaciones presentes en la memoria, como consecuencia de los aprendizajes anteriores. Si aprendemos una conducta nueva y luego no logramos recuperarla en el momento adecuado, nuestro aprendizaje habrá sido poco eficaz. Hay que tener mucho cuidado, maestros. Si aprendemos una conducta nueva o si nuestros estudiantes aprenden una conducta nueva y luego no logran recuperarla en el momento adecuado, cuando se necesita, ese aprendizaje habrá sido poco eficaz. Hay que diseñar las situaciones de aprendizaje teniendo en mente cómo, dónde y cuándo deben recuperar el aprendiz lo que ha aprendido. Debe recuperar el estudiante lo que ha aprendido, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. La memoria. La memoria se estudia principalmente a partir de un enfoque del procesamiento de información. Desde el enfoque del procesamiento de información, que se va a centrar en el registro y codificación, en almacenamiento y recuperación. El almacenamiento corresponde a la disponibilidad y la recuperación a la accesibilidad, ¿sí? Entonces, es importante desarrollar la memoria, ¿no? Formas de recuperar y construir lo aprendido. Tenemos las técnicas de mnemotécnicas, ¿no? Son técnicas que facilitan el recuerdo del material. Rimas, tenemos coplas, música, imágenes mentales, ¿no? Mapas conceptuales, señales de recuperación, que no se base únicamente en la memoria, ¿no? No, tenemos el tema de las reglas mnemotécnicas, es, digamos, es una propuesta muy interesante porque es aquella que nos va a facilitar rápidamente el recuerdo, ya que vamos a relacionar rápidamente nosotros una situación de aprendizaje cuando nosotros lo queremos recuperar, ¿no? Entonces esto es muy importante. Asimismo, también, colegas, hay que considerar estos aprendizajes, ¿no? El aprendizaje asociativo y el aprendizaje constructivo, desde un determinado enfoque. Por ejemplo, para desarrollar aprendizaje asociativo es respaldado por el enfoque superficial, que tiene que ver con simplemente cumplir los requisitos de las tareas, ¿no? Memorizar información necesaria para los exámenes, ausencia de reflexión acerca de propósitos, estrategias, poco de elementos sueltos, no falta de integración,
no distingue principios a partir de ejemplos, pero lo que necesitamos nosotros es ir por el otro lado, desarrollar aprendizajes constructivos, ¿no? Y nos vamos a ayudar de estos procesos auxiliares del aprendizaje, bajo un enfoque diferente, que ya no es superficial, sino más bien profundo, intención de comprender, fuerte interacción con el contenido, relaciona nuevas ideas con el conocimiento anterior, relación de conceptos con de experiencia cotidiana, relación de datos con conclusiones, examen de la lógica, ¿no? Con el argumento, es lo que buscamos, es lo que realmente nosotros buscamos. Entonces, colegas, miren qué tanto a nosotros nos puede ayudar utilizar estos procesos auxiliares del aprendizaje para desarrollar en nuestro estudiante un aprendizaje de calidad, un aprendizaje que en su momento lo pueda recuperar para poder utilizarlo de manera adecuada, para poder lograr su propósito, para poder conseguir el resultado que buscamos. Como insumo, en este curso de planificación curricular también nos corresponde desarrollar el tema de evaluación formativa por competencias, ¿no? Desde la imagen, una imagen muy interesante, una imagen de 360 grados. Efectivamente, colegas, nosotros necesitamos que la evaluación sea una evaluación de 360 grados. De esta manera nos acercamos a una evaluación formativa por competencia. La competencia es aquella que va a utilizar una serie de aprendizajes, es decir, una serie de capacidades, habilidades, destrezas, que hacen movilidad entre ellas para poder en determinados contextos actuar y lograr el propósito o desarrollar algún tipo de dificultad o problema. La evaluación cumple no solo la evaluación cumple un papel no solo para certificar que sabe un estudiante. Nos equivocamos si solamente limitamos a este resultado la evaluación. La evaluación va más allá. La evaluación sirve también para impulsar la mejora de los resultados educativos y de la práctica docente. Sí, pues, hay una evaluación PISA, hay una evaluación S. El resultado definitivamente tiene que ver para mejorar el resultado educativo, ¿no? Porque es un referente y a partir de ahí hay nuevas propuestas. También para mejorar la práctica nuestra, la práctica pedagógica, la práctica docente. Y obviamente que todo esto se debería de ver reflejado en nuestro estudiante. Dímelo y lo olvidaré. Muéstramelo y lo recordaré. Involúcrame y aprenderé. Confucio. Y ahora lo decimos los maestros peruanos también. Involucremos en el proceso de desarrollo de aprendizaje a nuestro estudiante, para que nuestro estudiante pueda aprender significativamente, para que nuestro estudiante pueda desarrollar aprendizajes de calidad. Si no lo involucramos al estudiante en el proceso de aprendizaje, nuestro estudiante olvidará lo que intenta aprender. Va a ser difícil que lo pueda recordar. Pero si lo involucramos, nuestro estudiante va a superar estas limitaciones y va a aprender para poder demostrar lo aprendido en cualquier situación y en cualquier momento. No olvidemos lo que Confucio nos deja como reflexión. La evaluación diagnostica, retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del aprendizaje de los estudiantes. Ojo, considerándolo ya desde el Currículo Nacional 2017. La evaluación diagnostica, retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del aprendizaje de los estudiantes. Desde el reglamento de la Ley General de Educación, la evaluación es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los resultados de los aprendizajes de los estudiantes,
proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Por lo tanto, en este proceso se considera el proceso formativo, integral y continuo. ¿Sí? Formativo, integral y continuo. La evaluación es un proceso que permite obtener evidencias desde el diagnóstico, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes a lo largo de su formación. Por tanto, es parte constructiva de la enseñanza y del aprendizaje. Es parte constructiva de la enseñanza y del aprendizaje, ¿no? Fíjense que la evaluación no solamente es un tema de finalizar un acto pedagógico, no. La evaluación también como proceso pedagógico es un proceso permanente y recurrente que tiene que ver con el diagnóstico, que tiene que ver con la retroalimentación, ¿no? Que tiene que ver con el recojo de evidencias, de poder enjuiciar, de poder brindar posibilidades de mejora sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes. Entonces hablamos de una evaluación integral, ¿sí? ¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes? Ya visualizado desde el Currículo Nacional de la Educación Básica, se plantea que la evaluación se desarrolle desde el enfoque formativo. En el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Proceso sistemático, permanente, continuo, donde recogemos y valoramos información acerca del nivel de desarrollo de las competencias de cada uno de nuestros estudiantes. El fin es contribuir oportunamente a mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, no olvidemos enfoque formativo. ¿Qué se evalúa? Dominios del conocimiento, el proceso, criterios de evaluación, el aprendizaje esperado. ¿Qué se evalúa? Se evalúan las competencias, que lo acabamos de decir hace un momento, es decir, los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, poner al máximo, poner al límite el desarrollo de la capacidad de nuestro estudiante, tomando como referente los estándares de aprendizaje, que son aquellos que nos van a guiar a nosotros y van a ser un referente para ver si el estudiante ha logrado o no ha logrado, si avanzó o no avanzó, ¿no? Ese es lo importante del estándar de aprendizaje. Entonces, la evaluación va a tener que ver mucho con el estándar de aprendizaje que nosotros tenemos como referente. ¿Para qué se evalúa? A nivel del estudiante. Muchas veces el estudiante, ahora que ya estamos próximos a recibirlos, el lunes 13, a nuestros estudiantes, muchos de ellos van un poco no preocupados. Desde ya, ¿aprobaré? ¿No aprobaré? ¿Qué me pasará? ¿Qué no me pasará? ¿No? Entonces, también nosotros debemos de alguna manera de responder a esa expectativa que tiene el estudiante, pero con temas motivacionales, para que el estudiante desde un primer momento se sienta que su escuela es una escuela acogedora, que es un espacio que le va a permitir desarrollar todos sus talentos y potencialidades, porque para ello debemos de trabajar nosotros los maestros. ¿Para qué se evalúa? A nivel de estudiante, se evalúa para lograr que los estudiantes sean más autónomos en su aprendizaje, al tomar conciencia de sus dificultades, necesidades y fortalezas, lo que les decía, ¿no? Para tratar de activar y potenciar al máximo los talentos que ellos tienen, para aumentar la confianza de los estudiantes, para asumir desafíos, errores, comunicar los que hacen, lo que saben y lo que no
también, ¿no? Entonces, fíjese la importancia de la evaluación. ¿Para qué se evalúa a nivel de docente? Para atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes, brindando oportunidades diferenciadas en función de los niveles alcanzados por cada uno, a fin de acortar brechas y evitar el rezago, la deserción o la exclusión. Necesitamos acortar brechas y estamos trabajando, creo, para ello, ¿no? Acortar brechas significa tener oportunidades por igual, ¿no? Ya me parece, la segunda videoconferencia, nosotros hemos desarrollado los 7 enfoques que promueve hoy en día el currículo nacional, y uno de ellos es el enfoque de derechos, por ejemplo, ¿no? El enfoque de igualdad de género, que tiene que ver con el tema de igualdad de derechos y de condiciones para todos nuestros estudiantes, para que puedan generar aprendizajes de calidad, todos ellos, ¿no? Acortar brechas en este caso. Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de las diferentes necesidades de los estudiantes. Eso supone modificar las prácticas de enseñanza para hacerlas más efectivas y eficientes. Usar una amplia variedad de métodos y formas de enseñar con miras al desarrollo y logro de las competencias. Definitivamente, no hay receta, ¿no? No hay guión establecido. Lo que tenemos son propuestas de aprendizaje, y estas propuestas las podemos nosotros trabajarlas atendiendo, utilizando el abanico de posibilidades didácticas que tenemos nosotros y que los maestros somos capaces de utilizarlas para generar aprendizajes de calidad. Sí. ¿Cómo se evalúa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias? ¿No? Se evalúa de la siguiente manera, ¿no? Comprendiendo la competencia que vamos a evaluar. Hay que analizar el estándar de aprendizaje del ciclo en el que estamos trabajando. Tenemos que seleccionar o diseñar situaciones significativas de aprendizaje. A partir de ahí, nosotros vamos a generar las situaciones de reto en nuestros estudiantes. Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos adecuados que eviten los sesgos en el recojo de información. Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación, definitivamente, ¿no? Que tengan bien claro también ellos el propósito de la actividad que nosotros estamos desarrollando. Si tienen claro nuestros estudiantes de esta manera, vamos a evaluar mejor las competencias y vamos a tener mejores herramientas para ello. Valorar el desarrollo actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias. La valoración del desempeño se aborda desde la perspectiva del docente y del estudiante. Tiene que haber una relación directa ahí. Retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas. Definitivamente, tenemos que procurar que todos aprendan y que nadie se quede atrás. Eslogan del Ministerio de Educación. Es por ello que la evaluación nos ayuda también a nosotros a poder retroalimentar a aquellos estudiantes que se están quedando para ayudarlos a avanzar y llevarlos hacia el nivel esperado. Es lo que nosotros debemos de buscar en nuestros estudiantes. ¿Cómo se usa la calificación con fines de promoción? ¿No? Y ya vamos, o el Ministerio de Educación ya nos está proponiendo, ¿no?, esta calificación cualitativa en la evaluación para todos los niveles. Se está utilizando en inicial, en primaria, y la propuesta desde el currículo nacional es utilizar también esta calificación en secundaria, obviamente, y pasar de la cuantitativa a la cualitativa. Y las escalas son las siguientes, ¿no? AD, logro destacado, cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la competencia. Nivel superior a lo esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. A, logro esperado. Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado.
Tenemos logro destacado, logro esperado. Pero también tenemos B, en proceso, cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. Requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. Efectivamente, colegas, sabemos nosotros por la teoría sociocultural de Vygotsky, enmarcada dentro del enfoque constructivista, Vygotsky nos dice que nosotros, y nuestro estudiante tiene una zona real, pero de esa zona real podemos pasar a una zona próxima y hacia una zona potencial, ¿verdad? Pero para ello necesitamos o se requiere de un acompañamiento durante un tiempo. Y ese acompañamiento, esa guía, esa tutoría la hacemos nosotros los maestros. En inicio, C, se considera cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia, de acuerdo al nivel esperado, evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente. Mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente, pero que el estudiante obviamente lo va a lograr. Muestra un progreso mínimo, dice, en una competencia de acuerdo al nivel esperado. Consideramos entonces en inicio, en proceso, logro esperado y logro destacado. Lo preocupante, colega, es para nosotros lo siguiente, que cuando se aplica la evaluación S arroja resultados, y estos resultados que arroja la evaluación S, después de haber sido analizados, vamos a identificar estudiantes que están en logro destacado, algunos de ellos, pocos por cierto, otros en logro esperado, otros en proceso, también en inicio. Pero la preocupación está en que esta evaluación S nos ha entregado resultados donde nos dice que muchos de nuestros estudiantes en nuestro país no se encuentran en inicio, sino se encuentran en preinicio. Y fíjense que en esta escala el preinicio no lo identificamos, porque el preinicio incluso quiere decir que el estudiante no debería siquiera estar matriculado en el grado en el que fue evaluado. Entonces, hay una tarea bastante grande que tenemos que nosotros, los maestros, tratar de resolver para poder pasar a otro nivel superior en el logro de los aprendizajes. ¿Qué relación existe entre la evaluación del aula y la evaluación nacional? Desde lo que nos está dejando el currículo nacional, ¿no? Y ahí lo tenemos, ustedes lo tienen en su material también que se les ha alcanzado, que se ha subido a su aula virtual. Tenemos la evaluación de aula y la evaluación nacional. Se evalúa en aula porque la evaluación se evalúa toda la competencia y si se realiza adecuadamente puede ser mucho más rica en la apreciación de procesos de aprendizaje, dificultades y logros a nivel de aula. En la evaluación nacional se evalúa algunos desempeños de la competencia, no toda la competencia, algunos desempeños de la competencia, pero no puede ni pretende dar cuenta de toda la competencia. Evaluación de aula. Permite hacer seguimiento al proceso individual y a la retroalimentación oportuna para producir cambios en el aprendizaje de los estudiantes y mejorar la enseñanza. La evaluación nacional permite reportar resultados a nivel de aula, de institución educativa a nivel local y regional en relación al promedio nacional, una vez y al finalizar del año en caso las evaluaciones censales, con la finalidad de retroalimentar al sistema educativo y definir políticas para el mejoramiento. Sí, pues colegas, hace un momento estábamos hablando de la evaluación PISA, de la evaluación S. Producto de estos resultados hay una intervención, y la intervención que hace directamente el Ministerio de Educación desde el nivel macro son todas las intervenciones pedagógicas que tenemos en los programas de logros de aprendizaje, el 0090 o el 0091, ¿no? Donde tenemos los más conocidos dentro del 090, el acompañamiento pedagógico, el soporte pedagógico, la jornada escolar completa, ¿no? Entonces son intervenciones, el 016 que tiene que ver con lo que es educación especial, ¿no? Entonces son intervenciones que de alguna manera son respuestas a estos resultados poco satisfactorios que vamos
o que hemos obtenido nosotros en las evaluaciones censales. Evaluación de aula. Ofrece información a nivel de aula, pero no un panorama de lo que ocurre a nivel del conjunto del sistema educativo. Evaluación nacional. Ofrece un panorama de lo que ocurre a nivel del conjunto del sistema educativo. En la evaluación de aula, usa una diversidad de técnicas e instrumentos de evaluación adaptables a las necesidades, obviamente, de nuestros estudiantes. En la nacional, utiliza, por lo general, instrumentos estandarizados que puedan ser aplicados de manera masiva. Por ejemplo, pruebas de lápiz y papel, ¿no? Y que son las que se toman en las pruebas PISA o las pruebas S. Bien, colegas, de esta manera ya estamos casi finalizando esta videoconferencia, esta quinta videoconferencia y primera del módulo número 2 del curso de planificación curricular. Hay que considerar que la evaluación educativa es un proceso dinámico, continuo y sistemático. Evaluar tiene que ver mucho con valorar, colegas. La evaluación de los aprendizajes es un proceso a través del cual se observa, recoge y analiza información relevante respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Díaz Barriga lo dice de este modo, ¿no? Asimismo, por tanto, debe ser pertinente y continua, necesita técnicas e instrumentos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, lleva a juicios de valor y toma de decisiones, ¿no? Que son lo fundamental. Hay que considerar que la evaluación es un proceso y no un suceso. Es un proceso permanente, continuo, recurrente. No es un suceso porque no se da en un solo momento. La evaluación siempre será un medio. No hay que considerarlo nosotros a la evaluación como un fin. Y de alguna manera hay que considerar siempre al círculo de calidad total, el círculo de Deming, ¿no? Donde nosotros debemos de planificar, hacer, debemos de verificar y de actuar.